Ahora bien, respecto del conocimiento científico, ¿qué podemos decir? Este conocimiento trata de buscar regularidades, es decir, trata de buscar patrones que se repitan con el mismo resultado. Cuando se logran confirmar con exactitud en diferentes experimentos o en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias y da el mismo resultado, entonces el patrón es regular, el patrón de conducta, el patrón de comportamiento o la respuesta es la misma o es similar en su mayor porcentaje, entonces podemos decir que es un conocimiento exacto, que es un conocimiento preciso, aunque este tipo de conocimiento también tiene un escaso o un mínimo margen de error, que eso lo vamos a ver más adelantito dentro de las características de la investigación científica. Entonces, este tipo de conocimiento se genera o se produce mediante la aplicación de un método científico y usualmente se utiliza en en todos los procesos de industrias, en los procesos de las fábricas, en las empresas comerciales, en las empresas financieras, en las empresas educativas, en las empresas de salud o instituciones de salud. En casi todos los ámbitos de la vida se utiliza la investigación científica para tener datos precisos, datos exactos. ¿Qué más podemos decir de este tipo de conocimiento? Primero que nada, hagamos un recuento de lo que hemos mencionado. Usualmente, o la mayoría de las personas, sabemos algunas cosas porque las hemos escuchado, porque quizá las hemos leído, nos lo han enseñado y como decía hace rato, sin que nosotros hayamos tenido la curiosidad de ir a constatar su validez de la fuente. ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer entonces? Pues nosotros llegamos a conocer a través de nuestros sentidos, la exposición directa de nuestros sentidos hacia la realidad. Es ahí nuestro primer contacto, es ahí nuestra primera interacción con el mundo en la que nosotros podemos llegar a conocer algo. Por ejemplo, nosotros sabemos muchos que aunque hemos visto llover, que la lluvia cae del cielo, y hoy en día hemos leído, hemos visto algunos pasajes en la televisión o en algún otro medio de cómo es el proceso de la lluvia, el ciclo de la lluvia. Lo tenemos como un dato hasta cierto punto confiable, pero no hemos profundizado a verificar si realmente ese es el ciclo de la lluvia. Por ejemplo, sabemos que hay mucha contaminación en los ríos y tenemos el conocimiento, podríamos decir, vulgar, de que las personas, o la mayoría de las personas, tiramos desechos en los acueductos, en el agua, en el río, y eso genera la contaminación. Pero esas conductas no son una regla general, es decir, no es el único motivo por el cual exista contaminación, porque tiramos basuras. Pueden haber muchos otros factores, muchas otras variables que estén incidiendo para que la contaminación se produzca. Y estamos aseverando que podría ser nada más por tirar desechos. En otro ejemplo de casa, a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado o lo han escuchado con vecinos o familiares o amigos que consumen el té de hierbabuena para el dolor de estómago. Y sí, a la mayoría les ha dado resultado de que les quita el dolor de estómago, pero no sabemos por qué, o sea, no sabemos cuáles son las propiedades químicas de esa planta, de las hojas de hierbabuena. Es decir, que nosotros tenemos un conocimiento vulgar, tenemos mucha información, pero no hemos profundizado, no hemos ido más allá. Entonces, para llegar al conocimiento científico, estoy mencionando estos ejemplos. Por otro caso, algunas personas curan ciertas enfermedades o algunos dolores utilizando hierbas, flores, utilizando
plantas, utilizando pétalos de flores, utilizando sonidos de piedras, sonidos de cristales, o, por ejemplo, haciendo alguna infusión de hierbas, ¿no? O de hojas. Y después toman la infusión y aparentemente se curan, ¿no? Incluso hay otros que las mastican y les ponen como un ungüento para que puedan curarse o aliviarse más prontamente. No obstante, la mayoría de todos nosotros ignoramos cuáles son los compuestos químicos de todos esos productos o esas plantas o esos enervantes que pusimos allí para la infusión. Desconocemos. ¿Realmente sabemos o le tenemos fe o le tenemos certeza de que nos va a curar o nos va a aliviar? Pero no hemos profundizado, nos hemos quedado en el conocimiento vulgar o incluso en el conocimiento empírico, lo digo porque ya lo hemos tomado una y otra vez, nos ha dado el resultado, pero no hemos pasado al otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico, el que encuentra irregularidades, el que es sistemático, porque hay un procedimiento, hay paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y no podemos elidir o no podemos brincar de un paso a otro paso, sino que se tiene que seguir la secuencia. Ese es el tipo de investigación científica. Volviendo a los otros ejemplos que no son del método científico, que no son conocimiento científico, cuando uno se corta, cuando uno se raspa la piel, por ejemplo, es muy común utilizar el alcohol, pero tampoco sabemos cuáles son sus propiedades del alcohol, cuáles son sus elementos químicos del alcohol o de qué está compuesto. Y así sucesivamente la mayoría de las personas podemos estar utilizando muchas informaciones, muchos datos que a simple vista le han funcionado a otras personas, pero que no está constatado por la ciencia, su eficacia o su resultado. Por ejemplo, en otro caso de que en alguna vez una persona estuvo expuesta a una lluvia y andaba, por ejemplo, bajo de los árboles, ciertos arbustos, y de pronto hay un rayo, trueno, un relámpago, y pero una persona no es consciente de que estar expuesto bajo un árbol puede ser muy peligroso. Algunas personas no lo saben, pero hay otras personas que lo saben. Es decir, que dicen, evita ponerte bajo un árbol cuando esté lloviendo y sobre todo cuando hayan tormentas públicas, tormentas, porque pueden haber ciertos rayos y los rayos van a caer sobre el árbol y te pueden dañar. Es decir, si muchas personas saben que exponerse al rayo y bajo los árboles es peligroso, es porque lo han visto quizá a la muerte directamente de una persona o han visto que el árbol ha sido destruido, impactado por el rayo, pero nunca se han detenido a estudiar qué es o de qué está compuesto un rayo, o por qué un rayo cae sobre cierto tipo de árbol y no sobre otros tipos de árboles. O sea, eso no lo hacemos con detenimiento. Y también otro caso que podríamos aquí poner como ejemplo es los albañiles. Hemos visto que se dedican a construir casas y pues primero ellos hacen sus cimientos y van poniendo lo que son las bases, los pilares, las cadenas, o no sé cómo le llamen ellos, ¿verdad? Y hacen todo lo que es la mezcla del material para ir cimentando y van poniendo los ladrillos. Eso nosotros lo hemos visto. Y lo curioso es que han llegado hasta hacer casas, no solo de un piso, sino de 2, 3, 4, 5 pisos. Digo, siendo albañiles, ¿eh? La palabra técnica de albañilería sin tener una profesión. Y muy rara vez alguna de esas casas se les ha caído, muy rara vez. Y ellos nunca han hecho un plano, es decir, un plano estructural, un diseño arquitectónico, como lo utilizan los ingenieros o los arquitectos. Entonces, este tipo de conocimiento que los albañiles tienen, que no es un conocimiento científico, bueno, cae dentro del conocimiento empírico,
Y bueno, nos damos cuenta que el conocimiento científico va más allá de este tipo de experiencias, va más allá de este tipo de conocimientos que la mayoría de las personas tenemos. Así es que entendemos que el conocimiento científico es uno de los conocimientos que se adquieren por medio de un sistema, por medio de un método, por medio de un proceso. Es secuencial, es crítico porque se usa la razón y además es un proceso lento y tardío porque lleva tiempo para realizarse, aproximadamente de 6 meses a 1, 2, 3, hasta 3 o 4 años para hacer una investigación, dependiendo del objeto de estudio, por supuesto. Los conocimientos científicos son una actividad humana, una actividad que está sujeta, que no está sujeta, mejor dicho, a una regla moral. ¿Qué significa esto? Que los resultados de la ciencia, los resultados de la investigación no se pueden juzgar por buenos o por malos. En el ámbito de la medicina, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la tecnología, se pueden diseñar muchos equipos, muchos inventos, muchos aparatos, muchos instrumentos, medicamentos, etcétera, pero no tienen un carácter moral, es decir, que, que puedan juzgarse como es bueno o es malo. Eso va a depender del uso que la sociedad le dé. Los investigadores hacen lo suyo, inventan algo, solucionan un problema, pero ellos no lo hacen con el afán de que sea bueno o sea malo. Por ejemplo, la bomba atómica. La bomba atómica cuando se creó en primer momento no era con el fin de destrucción, pues era con el fin de analizar una situación que estaba un problema y se le dio una solución, pero después vieron que podía tener efectos en otros contextos y se utilizó en una forma negativa. Entonces aquí hablamos de que los resultados de la ciencia no se pueden juzgar por moral, por moralidad, buenos o malos. Lo que sí se juzga o lo que sí tiene carácter de moralidad es la forma o el proceder de los investigadores, es decir, cómo obtienen los datos, cómo llegan a obtener la información, porque pueden falsear la información, pueden utilizar a personas y engañarlas y decirles, estamos experimentando con esto, ustedes van a ser nuestro grupo de experimentados, ustedes van a hacer una muestra de control, ustedes van a hacer otra muestra y se les va a suministrar cierto tipo de medicamento, tratamiento, de servicio y vamos a ver los efectos que tienen ustedes. ¿Y qué tal que no se les dice con claridad y con antelación cuáles son los objetivos que persigue la investigación? Eso sí se cuestiona. Lo hicieron en Alabama en los años 50 y 60, cuando los negros, por decirlo así, o de la gente de raza negra no tenían los derechos civiles que hoy gozan. En aquellos tiempos, las personas vulnerables eran las de raza negra, las personas con alguna discapacidad física, los ancianos o los niños o las personas que andaban en la calle. Es decir, estos eran personas muy vulnerables para los científicos que los tomaban, los agarraban y los metían a los laboratorios y experimentaban con ellos. Nunca les leían la carta de consentimiento informado de que para qué van a ser expuestos, cuáles van a ser los beneficios, en qué se van a beneficiar ellos, en qué se va a beneficiar la humanidad, a qué van a estar sometidos, qué no deben tomar, qué no deben llevar, en fin, todo eso que va en una carta de consentimiento informado que se llaman aspectos éticos, no se contemplaban en aquellos tiempos. Hoy en día, gracias a esos fenómenos que pasaron, se han tomado en cuenta, como lo pasó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que Alemania y Japón estaban experimentando. Dado a esos experimentos que hubo, naturalmente se creó el comité ético, el comité de bioética que regula todo eso, cómo se va a hacer la investigación. Ahora, eso sí es lo que se cuestiona y te dejan bien delimitado hasta dónde está tu función como investigador, cuáles son tus responsabilidades, es decir, de carácter jurídico, de carácter legal. ¿Qué pasa si llegas a cometer una infracción con alguna persona, con sus derechos, con sus atribuciones físicas? Entonces, todo eso sí es cuestionado. Bueno, pero es ahí la importancia del conocimiento científico, que es muy, muy importante para la humanidad. Vamos a hablar de la ciencia y sus componentes. La ciencia, entendemos por ciencia todo un conjunto de conocimientos que están organizados sistemáticamente
y que fueron adquiridos a través de un método científico, de lo que veníamos hablando. Este tipo de conocimientos que están sistematizados, que están bien ordenaditos en libros, en manuales, en artículos de investigación científica, todo ese tipo de conocimientos que fueron utilizados con rigor ético y que fueron obtenidos por un método científico, de una u otra manera tratan de explicar por qué un fenómeno sucede de esta manera y cuáles son sus efectos. Es decir, la ciencia tiene la finalidad de explicar causas y efectos de fenómenos o de circunstancias, pero no solamente de explicar, sino también puede describir. Cuando no explica, describe las propiedades, los atributos, las particularidades de un caso, de un paciente, de un homicidio, de un fenómeno social, de un fenómeno natural o de una comunidad, describe sus características, sus propiedades, su formación, su entidad, su grupo cantidad de personas, todas las particularidades como edad, estrato socioeconómico, sexo, condición civil, su profesión, actividad comercial, todo eso lo puede detallar con gran claridad. Y ahí hablamos de una investigación descriptiva. En el otro caso era de una investigación causal o explicativa porque explica las causas y los efectos de una circunstancia o de un fenómeno determinado. Pero no solo eso, la ciencia también va más allá. Trata de predecir ciertos comportamientos, ya sean naturales o ya sean sociales. En los naturales, por ejemplo, hablábamos de los huracanes, los predice si no con exactitud, pero sí con una gran aproximación a la exactitud de cuándo van a ocurrir o en qué fecha o en qué temporada son más propensos para que ocurran esos fenómenos. Y en comportamientos sociales se puede predecir la conducta de una persona que es, digamos, homicida, si puede cometer o no otro homicidio. Se puede predecir también los comportamientos de la sociedad, si va a evolucionar, si no va a evolucionar, se va a quedar estancada. Se puede predecir, por ejemplo, el nivel económico o el rendimiento económico de una comunidad, de un país. Los estadistas, los economistas pueden predecir a 5 a 10 años cuál va a ser el Producto Interno Bruto de un país. O sea, se puede predecir esos comportamientos. Y digo, que quizás no con 100% de exactitud, porque en la ciencia hay un carácter de falibilidad, hay un margen de error, pero es muy aproximado. Y para eso hacen experimentos una y otra vez hasta buscar los mismos resultados. Cuando da el mismo resultado, se quedan con ese conocimiento para darlo como válido hasta cierto tiempo, porque llega un momento en que ese conocimiento se vuelve obsoleto. 5 o 10 años ese conocimiento que la ciencia tenía como verdadero pasa a ser conocimiento de la historia y luego salen otras nuevas teorías, salen nuevos aportes, nuevas contribuciones, nuevos fundamentos. Entonces, eso es la ciencia, que tiene ese carácter, tiene un carácter explicativo, tiene un carácter descriptivo, tiene un carácter predictivo de comportamientos o pautas sociales, físicas o naturales. Así podemos saber, por ejemplo, si un niño, su perfil que va a tener de niño a adolescente, cómo va a ser de adolescente y cómo podría ser de adulto. Eso los psicólogos lo podrían predecir en cuanto a su temperamento, su carácter, su personalidad. Y eso es lo interesante de la ciencia. ¿Qué elementos o cuáles son los componentes de la ciencia? Para que se desarrolle la ciencia se necesitan 4 elementos. Primero, el ser humano. Es decir, sin ser humano no puede haber ciencia porque los seres humanos son los que realizan la investigación. Importante, el ser humano. Número 2, las teorías. Es decir, debe haber un cúmulo de conocimientos previos, o sea, libros, artículos, todo el tipo de material audiovisual que exista o que haya existido va a servir de fundamento para el nuevo aporte que se va a hacer a la sociedad, para la nueva investigación. Es como cuando sus maestros les dicen, a ver, haz una investigación sobre este tema, pero quiero que fundamentes tu opinión. Entonces tú buscas un texto y si propones algo, lo fundamentas o lo respaldas con lo que dice otro autor u otros autores.
Entonces, las teorías son muy importantes para dar validez y credibilidad al nuevo aporte o a la nueva contribución que se va a realizar. Y por otro lado, tenemos también los métodos, es decir, el método científico. Y digo métodos porque hay diversos métodos. Los que estudian ciencias de la educación, psicología o administración de empresas, por ejemplo, llevan una metodología muy en particular. Es decir, hay ciertos autores que tienen un libro o varios libros y que esos son los que ellos siguen como línea de investigación, pero los que estudian enfermería, los que estudian medicina, ellos que están en el área de las ciencias de la salud utilizan otra metodología propuesto y establecido por un comité de investigadores o un comité científico que son doctores, que son médicos. Entonces, ellos tienen su propia metodología, tienen otros pasos para hacer la investigación, mientras que los que están en el área de la economía y de la educación tienen otra metodología. Y si hablamos de los que estudian derecho, los que estudian leyes tienen otra metodología para realizar investigación. Los que estudian derecho, criminología o criminalística, su metodología es muy independiente a la que ya les mencioné. Por eso son diferentes métodos, pero la mayoría de todos estos que les estoy comentando en diferentes disciplinas, así como los arquitectos y los ingenieros tienen su propia metodología, cada una de esas áreas o cada una de esas profesiones los apartados o algunos de esos procesos coinciden o son muy similares. Hay algunos 2 o 3 que son distintivos y que no los tienen las otras profesiones o las otras licenciaturas o las otras ingenierías, y eso es lo que los hace diferentes. Entonces, un diseñador gráfico va a utilizar la metodología que utilizan en el ámbito del diseño gráfico, en el ámbito de la ingeniería civil, en el ámbito de la arquitectura y en todo ese tipo de ambientes, ¿no? Pero digamos, una persona que estudió, vamos a pensar, psicología clínica, pues tiene que utilizar la metodología que utilizan los de educación, administración y educación, que va por ese perfil. Y así sucesivamente. Entonces, importante el ser humano, las teorías y el método que se va a utilizar. Pero ese método debe estar validado por un comité científico. De lo contrario, no tendrá validez. Y por otro lado, tenemos los centros. Los centros nos referimos a las instituciones educativas o los laboratorios o las salas o los lugares donde se van a realizar la investigación, que no necesariamente puede ser que no necesariamente puede ser una universidad, puede ser una empresa, puede ser un hospital, puede ser en una casa, puede ser en un salón, puede ser en una comunidad al aire libre. Es decir, todos esos elementos se consideran como centros. Sin esos 4 elementos, la ciencia no puede desarrollarse. Importante que existan esos 4 elementos para que la ciencia y la investigación se generen o se realicen y produzcan como tal el conocimiento. Y aquí haciendo una distinción rápidamente dentro de la investigación, hay 2 elementos, la investigación cotidiana y la investigación científica. Por investigación cotidiana entendemos todo aquel dato que nosotros recogemos o hallamos sin haber utilizado un método científico. Como nos dice en el texto, el étimo o la etimología de la palabra investigación deriva de dos, in, que significa en o dentro, y la palabra vestigium, que se refiere a rastro o huella. Entonces es como estar dentro del rastro o detrás del rastro, detrás de esa huella que nosotros queremos lograr o indagar. En otras palabras, dice el texto que proviene de la raíz latina investigare, que hace referencia a buscar, inquirir, indagar, seguir vestigios, seguir la pista o la huella de algo o de alguien o de un objeto. Eso es una investigación cotidiana, como por ejemplo cuando yo voy a buscar empleo. Entonces recurro al periódico físico o un periódico digital y empiezo a buscar cuál es la empresa que tiene mejores prestaciones salariales, mejores prestaciones de ley y cuáles tienen mejor comodidad en cuanto a horario, cuál se adecua o cuál tiene mejores requerimientos para mi perfil, en fin. Entonces hago una investigación cotidiana, normal, cuando investigo también el,
las características de una persona. Bueno, pero en el caso de la investigación científica, ese es diferente. Aquí nos dice que, por ejemplo, Hernández Sampieri dice que la investigación científica es un conjunto de procesos sistemáticos, porque hay un sistema y un proceso, es crítica y es empírica, y que estos se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema, estos procesos. El doctor Villarreal Ríos dice que es la búsqueda de la respuesta a una pregunta concreta, para lo cual se emplean o se aplican una serie de métodos y técnicas que son validadas por un comité científico. Entonces, ¿qué es la investigación científica? En pocas palabras es, nos planteamos una pregunta de investigación y a esa pregunta le vamos a dar respuesta a través de un método que esté validado por un comité científico. Así, siguiendo esa línea, ese procedimiento, ese sistema, vamos a llegar a obtener respuesta a esa pregunta que en un primer momento nos planteamos, y ese el resultado será producto de la ciencia, será la investigación científica. ¿Cuáles son las características de la ciencia y de la investigación científica? Es objetiva, no entra en los sentimientos, no es subjetiva, no es de que a mí me parece o siento que es, no, hay objetividad. Es decir, se considera como algo válido, algo certero, algo correcto. No intervienen las emociones ni los sentimientos de la persona, ni las percepciones, ni los prejuicios, sino que todo es un conocimiento basado en la realidad, basado en los hechos. Es verificable, se puede constatar y verificar una y otra vez el resultado. Es sistemático, sigue un procedimiento, un proceso, es lineal, es consecutivo, va del paso uno al 2 al 3 y así sucesivamente. No se puede uno ir del uno al 8 y del 8 al 4 y del 4 al 3, sino que hay un lineamiento. Es riguroso porque tiene una metodología. Es metódico porque se utiliza un método aprobado por un comité científico. Es representativo. ¿Por qué? Porque los resultados que dan para una comunidad, para un grupo de personas, se pueden generalizar para otro grupo de personas. Es decir, ese producto se puede llevar o traspolar a una población más elevada o de mayor amplitud. Maneja la exactitud lingüística, es decir, no hay confusión de términos, debe haber claridad en lo que se está exponiendo. Debe tener validez empírica. Validez hablábamos con lo de que sus métodos es confiable y de que se constata una y otra vez y se puede constatar con la experiencia una y otra vez que da el mismo resultado. Hay consistencia externa, es decir, que los resultados que se aplican en diferentes tiempos, en diferentes momentos y con diferentes circunstancias, debe dar el mismo resultado. Tiene capacidad explicativa, explica las causas y los efectos de una situación. Tiene capacidad predictiva, predice comportamientos o sucesos sociales o naturales. Tiene un carácter de profundidad, va más allá de lo que a simple vista nosotros sabemos o conocemos por el conocimiento empírico, el conocimiento vulgar o el conocimiento cotidiano, sino que va más allá de ese conocimiento que tenemos, hasta buscar la médula, la esencia misma del conocimiento. Tiene un carácter de fecundidad, es decir, que de esta teoría, de este resultado, de esta investigación que se hizo, pueden generarse otras investigaciones con otra perspectiva, con mayor utilidad, con mayor riqueza, es decir, genera otros productos de investigación. Esta idea que hoy se traduce como un producto de investigación puede servir de pauta para muchos otros investigadores hacer otras investigaciones, otras contribuciones a la humanidad. Ahí su carácter de fecundidad. Tiene un margen de error, tiene el carácter de falibilidad, es lo que les decía. Hay un mínimo margen. Si utilizan una fórmula estadística del 99% de exactitud y un 1% de margen de error. Hay otros metodólogos que utilizan 95% de exactitud y 5% de margen de error. Y hay otros que lo hacen más lejos, 90% de exactitud y un 10% de margen de error. Usualmente el que más se utiliza es el del 95% de credibilidad y un 5% de error. Esto porque hay ciertas ocasiones en que la información puede ser falseada o se corre un cierto riesgo. Entonces, la ciencia no es 100% exacta. Hay un margen de error. Eso es falibilidad. Y tiene un carácter de refutabilidad. Se puede refutar el contenido. El conocimiento adquirido se puede refutar. Para eso pueden haber más
colegiados, más investigadores que pueden decir, voy a someter a prueba tu invento, tu producto, tu teoría, lo que estás proponiendo. Y tiene ese carácter, tiene esa apertura para que se pueda refutar y puedan decir, oh, mira, es correcto, lo que tú has investigado ya lo hicimos y da los mismos resultados. Entonces tienen esas características, la investigación científica y lo que es la ciencia. Y finalmente, hablamos de los tipos de investigación. Hay 4 tipos de investigación. Los vamos a ver por su propósito, por su proceder o forma de proceder, por su enfoque y por su alcance. Por su propósito o por su objetivo o finalidad, tenemos 2 tipos de investigación, la pura y la aplicada. La pura está destinada o está orientada exclusivamente a buscar conocimientos, a generar conocimientos, a producir conocimientos. Un ejemplo claro es cuando una persona hace una tesis. Cuando hace una tesis o hace un libro, escribe un libro, la persona está generando conocimiento. Por otro lado está la investigación aplicada. La aplicada es aquella que va al terreno, va a la práctica, aquella que resuelve un problema que está dentro de la sociedad, dentro de una empresa, una institución. Pero las dos se complementan, es decir, ni la pura ni la aplicada es más importante que la otra. Las dos son tan necesarias, es decir, para hacer la investigación aplicada se necesita la pura, es decir, necesitan haber fundamentos, necesita haber teoría que respalde la nueva propuesta. Entonces podemos decir que las dos contribuyen notablemente a la humanidad. Una generan libros, vayan ustedes a una biblioteca física o una biblioteca digital y van a ver una cantidad de libros. Toda esa cantidad de libros es investigación pura. Sirve para ampliar, investigar, consultar, fundamentar otras teorías y también hay investigación aplicada. Cuando ustedes han visto cuando hemos visto la investigación aplicada, pues la tecnología hoy en día, con todo lo que ha promovido, las carreteras, los trenes bala, los autobuses, comentaba hace rato, las los tractores, las que se utilizan en la industria, los sistemas de riego, los sistemas de fertilizantes, todo eso ya es parte de una investigación aplicada porque está resolviendo una problemática en particular. Bueno, por su proceder, por su forma de proceder, tenemos tres, la documental, la de campo y la experimental. La documental es cuando nosotros acudimos a la pura, es decir, a los libros, a las tesis para consultar información. Y no solamente eso, en la documental vemos que tiene un carácter es, hemerográfico, de un carácter de archivo y un carácter también de bibliográfico. Bibliográfico son libros, hemerográfico donde están los periódicos y videos, y archivo donde está la información almacenada en unas carpetas. Por ejemplo, si van a un hospital, tienen los archivos, en una empresa también hay archivos. Esa es la investigación documental. La investigación de campo también se le llama investigación no experimental, porque no se hacen experimentos, solo va uno a observar, también se le llama observación, también se le llama investigación observacional, porque uno investiga o recolecta datos en el lugar de los hechos. Se le llama también in situ. En latín es in situ y en español es en el sitio. Recolectamos la información con la comunidad, con las personas, con una empresa y esa es la investigación de campo. Cuando salimos a censar, cuando salimos a hacer una encuesta, esa es la investigación de campo. Y la investigación experimental es aquella que se realiza normalmente en laboratorios o en algunas salas en especial, donde se somete a unas personas a ciertos tratamientos, a ciertos eventos. El investigador manipula ciertas variables para producir un efecto y ver los resultados en las personas o ver los resultados en una empresa, si son resultados positivos o resultados negativos, pero lo hace una y otra vez hasta encontrar consistencia, hasta encontrar patrones de regularidad, lo que veníamos hablando. Y cuando ya encuentra que todos los de 15 experimentos que hizo, los 15 le salieron con el mismo resultado, lo da por sentado. Eso es por poner un ejemplo, pero pueden ser muchos más repeticiones de ejemplos que pueda estar haciendo para encontrar similitud en los comportamientos o en los patrones. Eso es en la información experimental. Y por su enfoque tenemos dos tipos, la cualitativa y cuantitativa, aunque de estas dos sale una que se llama mixta. Pero bueno, la cuantitativa, su finalidad es recoger datos, establecer
preguntas, objetivos, marco teórico, hipótesis y probar esas hipótesis, demostrar lo que él está diciendo como que sí es algo certero, que es algo correcto, va a constatarlo, lo va a validar. ¿Y cómo lo hace? A través de análisis estadísticos, a través de pruebas estadísticas para poder demostrar lo que él proponía en un primer momento. Esa es la investigación cuantitativa, es numérica, es porcentual. Mientras que por otro lado está la cualitativa. La cualitativa, esta investigación no es secuencial porque no lleva una secuencia como en la cuantitativa, que hay una secuencia, hay un orden, hay un paso, hay pasos a seguir. En esta no. En esta se puede plantear preguntas al principio o al final de la investigación. Primero se puede ir a recolectar la información o primero se puede hacer el planteamiento del problema. Aquí es todo un ciclo, ¿no? No hay un orden, que yo puedo estar como haciendo la parte de la encuesta y luego puedo hacer el planteamiento, luego puedo hacer una hipótesis y si quiero puedo hacer hipótesis, si no quiero no la puedo hacer, no está obligado a hacer en esta tipo de investigación o en este enfoque. Entonces, este tipo de investigación no busca probar, porque no plantea hipótesis en su generalidad, no plantea hipótesis. Busca más la dispersión de datos, abastecerse de mucha información. ¿Cómo lo hacen? A través de las encuestas, a través de las entrevistas, entrevistas abiertas donde interactúan con la persona, con preguntas abiertas, recogen mucha información y esa información la analizan, pero no son con cuestionarios cerrados, sino con entrevistas para tener más datos. Y eso es lo que hace la investigación cualitativa. Y finalmente tenemos la investigación por su alcance, que puede ser exploratoria. Cuando no se conoce nada del terreno o del tema, uno utiliza ese tipo de investigación. Cuando no se ha hablado, no se ha investigado sobre ese tema, se utiliza ese alcance. Descriptiva, cuando uno quiere nada más describir las particularidades o las propiedades de un fenómeno, de un objeto, de una circunstancia, de una situación, de un caso. Y la correlacional, cuando nosotros buscamos buscar una relación entre una variable y otra variable, entre esta cosa y estas cosas, entre este fenómeno y este fenómeno, ¿cómo están relacionados? ¿Cuál es la relación entre ellos? Esa es la investigación correlacional. Y la investigación explicativa o causal es aquella que busca adentrarse en las causas y cuáles son los efectos de cierto fenómeno o cierto aspecto. Esto ha sido por hoy lo que es la clase o el tema de la unidad uno en donde se vieron los conceptos de conocimiento, ciencia e investigación. Hasta aquí la unidad uno. En la próxima sesión hablaremos de la unidad 2. Hasta la próxima.